Algo está sucediendo. Algo incomprensible e inquietante está sucediendo en muchas zonas rurales. Hasta última hora el animal estaba bien y al otro día apareció con la mutilación. Cientos de animales vacunos aparecen inexplicablemente muertos y mutilados en los campos de pastoreo. Cuando hay un animal muerto, uno encuentra, a lo lejos sabe, porque están las vacas ahí reunidas y mirando. En este caso no sucedió lo mismo. Era totalmente que estaba solo y tuvimos que ir al encuentro unos metros y mirarlo, entonces eso también nos asombró. Los productores están consternados. Apenas con breves palabras pueden expresar su incertidumbre, ocultar su temor o tratar de entender la situación. Por el momento de los años que yo he estado acá, o en las partes que he andado, no he visto un caso de esto, no he visto ni ninguna parte. Se ignoran las causas de la muerte. Las mutilaciones presentan una inexplicable similitud. Soy hijo de productores, criado en la ciudad de acá de Salqueló. Hace muy poco que estoy recibido como médico veterinario y bueno, realmente conversando con productores de la zona nunca se ha visto una cosa similar. En todos los casos coinciden asombrosamente los órganos extirpados. Músculos de la mandíbula, lengua, ojos, ubre y genitales. Nosotros concurrimos al lugar y observamos que efectivamente había un novillo muerto, que le faltaba parte de la mandíbula, la parte de los genitales, un ojo, una oreja y bueno, y la parte del ano, ¿no? Una oreja, un pedazo de médula, la yugular estaba expuesta, 3 pezones. Otra de las cosas que se ve en el lugar del hecho, por ejemplo, de que el animal no ha peleado, no hay rastros de sangre, no hay huellas de ninguna clase. Cuando vi animales muertos de aftosa, si algunos estaban mutilados por carnívoros comunes que causan las lesiones desgarradas. La vaca loca felizmente no existe. La encefalitis espongiforme, que así se llama, no existe en nuestro país. Por lo tanto, de estas mutilaciones que se está hablando, no tendrían ninguna relación con ninguna de esas enfermedades. Miles de testimonios repiten una y otra vez las intrigantes experiencias. Los interrogantes se acumulan en torno a la búsqueda de explicaciones. Y las hipótesis se multiplican disparadas en todas direcciones. ¿Se trata de visitantes de otros mundos? Veníamos camino Lebucosa-Liqueló y allá más o menos a la altura de las torres de Chocón, allá las vemos, se apareció una luz que se empezó a levantar. Nosotros veníamos en la camioneta y bueno, cuando quisimos acordar, quisimos buscar el teléfono, lo teníamos al lado. ¿De un experimento científico secreto? Se trataba de un virus que creara anticuerpos y a la vez que creara una nueva vacuna para la rabia. ¿De una conspiración con fines atemorizantes? ¿Son causas naturales provocadas por bacterias desconocidas? Yo llevo más de 20 años de experiencia a campo. Nunca vi una cosa igual, nunca me pareció que fuera natural ni sobrenatural. Una cosa totalmente extraña, de acuerdo a la profesión. Nosotros en esta época normalmente en el Bajo le llamamos a una zona que se inunda o por lluvias o por crecientes. Los animales padecen hambre y muchas mortandad, pero nada que ver con lo que yo vi ese día. ¿Son rituales de sectas que practican el ocultismo o la magia negra? ¿O se trata de animales predadores, como afirma el organismo oficial de salubridad animal, SENASA? El ratón hocicudo para nosotros no existe. Eso es simplemente como para tranquilizar a la gente y para que no se alarme y que no piense en cosas que uno puede fantasear un montón de cosas porque es la verdad bastante extraño. Las respuestas son insuficientes. Y ante la incertidumbre, uno a uno los casos se repiten. Bueno, en el campo nuestro un ternerito que le habían cortado la oreja, bien cortada. Y en el campo de un familiar, bueno, ha tenido varios casos. Una vaquillona
que bueno, le hicieron todo lo que le hacen los demás, a los demás animales, todas las partes que le quitan. Y después 4 corderitos también le agarraron. Los registros periodísticos señalan los primeros casos de mutilaciones en vacas hace unos 30 años. Algunos investigadores cuentan sus experiencias, tanto en la recopilación e interpretación de material de archivo, como en base al resultado de sus vivencias particulares durante los trabajos de exploración. Mientras tanto, una y otra vez, los testimonios aportan detalles de los hallazgos, describen las características de las mutilaciones. Existen mutilaciones en donde la boca pequeña o puede producir una lesión, un corte más neto, y existe dentro del mismo animal, en la misma región, en la misma zona, existen las heridas desgarradas propias del zorro, de los perros salvajes. Presentan distintos tipos de mutilaciones, pero en distintos lugares. Algunos de un lado de la mandíbula, otro glándulas mamarias, otro testículo, otro vulva y ano. Son distintas mutilaciones en distintas partes del cuerpo. Y tal vez la búsqueda de la verdad es solo un intento estéril, infructuoso, que se corporiza en las vivencias de quienes por el momento son simplemente testigos del misterio. Lo llamativo de todo esto que el animal estaba en un campo vecino donde apareció, separado por un alambrado de 7 hilos que estaba intacto, no había alambres cortados y no había rastro de haber sido arrastrado para ser pasado al otro campo, ¿no? Fuimos a verlo el animal, lógicamente tenía el mismo corte, pero nada más que tenía las vísceras como que no las tenía, y aparte que tenía el cuero que se disecó en 3 días. Los primeros informes del Servicio Nacional de Sanidad Animal, un organismo del gobierno de la Argentina, conocido habitualmente como SENASA, relacionaron las extrañas muertes de los animales con enfermedades parasitarias o carencias en la alimentación, señalando que posteriormente los predadores naturales habrían devorado los órganos internos de dichos vacunos. Sin embargo, muchos de los casos de esas muertes determinaron que los animales estaban bien alimentados y sin patologías causadas por parásitos de ningún tipo. Sí, hipótesis hay varias que todavía hoy en día están aún en investigación, inclusive no se descarta tampoco el de los predadores. Lo que pasa es que nos están faltando elementos científicos como para poder corroborar que las hipótesis son verdaderas o no. La búsqueda de respuestas despertó una inmediata reacción de investigadores, científicos, organizaciones no gubernamentales, periodistas, operadores de página web. Los casos comúnmente respetan un mismo patrón y tratamos de ir sobre eso que nosotros denominamos protocolo de investigación. Y el caso de Ibicuy, de Mazaruca, presenta los requisitos del protocolo investigativo. ¿Qué es esto? Ya definitivamente vamos sobre señales muy claras, por ejemplo el corte en la quijada, el faltante de la lengua, la deshidratación de los tejidos. La curiosidad de la investigadora Andrea Simondini la llevó a varios casos sucedidos en establecimientos rurales de la provincia de Entre Ríos, una región altamente ganadera en el litoral argentino. ¿Está bastante en buenas condiciones la vaca? Sí, por el momento prácticamente está, dentro del tiempo casi que ha pasado, está bastante bien. Viste que la vez pasada cuando la vimos, todo el resto de la hacienda pasaba de costado. ¿Notaste si ayer cuando estuviste cerca se acercaban? No, por el momento no, porque está siempre, como yo lo había dicho, alrededor, que cruza, pero nunca llegarse a oler el otro animal muerto. Acá ya estamos llegando, ¿no? ¿Dónde está la vaca? Sí, estamos muy cerquita del lugar del hecho y prácticamente ya se está viendo de acá.
Y decime una cosa, ¿el único modo de acceso es como hicimos nosotros o hay otro modo de acceso? No, el modo que se podría llegar a, en este caso, es solamente sería de a pie o a caballo. Otro lugar no, porque esta es la parte más del campo más baja que hay. ¿Y acá un helicóptero podría aterrizar? Bueno, un helicóptero ya prácticamente de no estar muy rodeado de monte, en muy poquito espacio aterrizaría un helicóptero. El animal cuando muere naturalmente, ¿qué características presenta? Por ejemplo, con las patas. Y el animal, la característica, por lo general nosotros nos guiamos cuando el animal ha muerto, porque por alguna muerte instantánea muere solamente las patas muy juntitas y no deja ni una huella de rastro que ha estado pateando, una cosa de esa. Acá no se encontró rastro de pateadura del animal. Con una cosa que vino, cayó muerta ahí como estaba. Así como la encontramos. Del lado que estaba nomás. Para mi ver, ningún animal a comer, de lo que yo he visto, que haya comido una lengua así como estaba comida. Yo quería ver si la podíamos abrir. Una cosa es cortarlo, pero no quedaría con un cuchillo como tenía ese corte, ese animal, no quedaría la forma cortada. Esta es la parte que nosotros cortamos con cuchillo y acá es la influencia del elemento o la situación que causa el corte. Y tiene un corte bien neto, bien pronunciado. El hueso nunca queda pelado, como está ahí. Siempre le queda un poquito de tela, esas cosas. Para lograr una osamenta de estas características, con este pelado, muchos científicos veterinarios en las primeras hipótesis habían mencionado la utilización de un ácido. Y esto queda a las 24 horas, 48 horas expuesto con esta característica, que esto es muy difícil de lograr. Las conclusiones del trabajo de Andrea, publicadas en su página web, agregan más y más interrogantes a partir de minuciosas observaciones y un cuidadoso tratamiento de los datos obtenidos. Una cosa que me llamó muchísimo la atención, el corte del hueso ioides, que es el movimiento de la lengua, como si fuera cortado con lo que nosotros trabajamos en la albañilería, el personal, como una moladora. Este es el hueso ioide, es el hueso que sostiene la lengua. Acá se ve claro cómo está fraccionado y el otro no está cortado desde la base. Una de las hipótesis más contundentes es la que relaciona este fenómeno con la presencia de laboratorios de tecnología muy avanzada, de la que no existen registros científicos, agencias de investigación secretas o incluso de visitantes desconocidos. Nos llamó bastante la atención que el dueño del campo, de los animales, dijera que, por lo menos ese que tenía allí, que calculaba 1 día y medio, 2 días, que él no había recorrido ese lugar del campo, y como que hubiera sido depositado por algún pájaro grande, decía él, que él no vio por supuesto, pero suponía por la forma que el animal estaba distribuido. Un experto del SENASA, el veterinario Daniel Belot, es contundente con respecto al misterio de los animales muertos. Como en todos los órdenes, no informa correctamente, los avances científicos salen una vez que ya están recontraprobados. Así que un poco estamos en desventaja de información con respecto a lo que es la ciencia moderna. La evidente profundización del enigma trae como consecuencia todo tipo de conjeturas. Entre todas ellas, la más frecuente es la relacionada con la visita de seres extraterrestres, y algunas observaciones en las zonas cercanas a los sitios donde se encontraron animales mutilados permiten afianzar estas teorías. De hecho, investigamos la hipótesis extraterrestre, nunca dejamos de observar los detalles vinculados al fenómeno ovni. Por ejemplo, empezamos a observar los tanques australianos, si faltaban agua, y de hecho empezaron a aparecer animales muertos, mutilados, al lado de tanques australianos con faltante de agua. La gran mayoría de los productores agropecuarios que viven en el campo, que por ahí están en el pueblo y después se llegan hasta el campo, es un condicionamiento fijarse la cantidad de agua del tanque, porque de eso va a depender, el que beban o no los animales. Yo he tenido la oportunidad de poder ver algunos tanques que han sido vaciados que realmente no le encontraría explicación porque
hemos tratado de buscarle fisuras o pérdidas a esos tanques y bueno, y realmente no se lo hemos encontrado, así que es muy difícil de explicar. Los tanques australianos que ha desaparecido el agua, en un principio realmente creíamos que podían haber sido perforaciones que tenían los mismos, pero al verse reiterado la faltante del agua en muchos casos, y más que nada en tanques australianos de explotaciones que tienen mucho cuidado y que invierten sus dineros en ciertos detalles, nos daba la impresión de que acá había también algo raro. Esta baba de tanque se llega bueno, a un establecimiento, propiedad de un señor de Luis Solari, que coincide con la mutilación de un animal, por eso llega también al establecimiento. El productor dice haber visto sobre la superficie de los árboles que rodean al tanque un objeto luminoso aproximadamente a las 7 de la mañana. Él lo compara con un fuego. Al otro día a la mañana, cuando se llega hasta el campo, se encuentra que esta baba que la tarde anterior había estado colgando cambia de consistencia por esta otra que está aquí a la derecha. Inclusive no solamente cambia de consistencia, sino de coloración, porque se torna una coloración azulada, tirando a grisáceo. Una particularidad frecuente que le agrega interrogante es el avistaje de luces extrañas, desconocidas y de comportamiento poco común con respecto a los vuelos normales. Nosotros empezamos a ver la luz más o menos a aquella altura ya. Se levantó la luz y se nos puso, al ratito se nos puso al lado del vehículo. Numerosos testimonios de diferentes regiones afianzan la sospecha de las extrañas presencias relacionadas con la mortandad de animales. No te sé decir si 1 metro o bien cerca, pero estaba cerca, porque la luz era grande. Y bueno, él se mantuvo siempre al mismo nivel y yo le empecé a decir que salgamos, que llegáramos al pueblo y bueno, ahí salimos y la luz siempre constantemente al lado. No iluminaba ni encantilaba porque era naranja, no era una luz incandescente blanca. En torno a las innumerables sospechas, a los inquietantes enigmas, semana a semana aparecen nuevos casos que ahondan el misterio y conmocionan a poblaciones enteras de las provincias ganaderas en el centro geográfico del territorio argentino. Un miércoles a la noche estaba escuchando FM en mi casa y estábamos tirados en el piso con una frazada con una de mis nenas, bailando, y se corta el FM, empezó a hacer descarga el FM y se corta el FM. Salgo afuera y en un camino viejo que hay al costado de la casa, en un camino, digamos que hace 3 años que está cortado por el agua, veo que hay un deslumbre, digamos, no era ningún auto, ningún tractor, nada por el estilo, era una esfera casi completa, con una base plana, de color rosada, con un centro partido al medio, y esas 2 mitades del centro giraban. Entro adentro de mi casa corriendo, agarro la filmadora, le pongo el lente, pongo el cassette, la batería. Cuando la cierro la filmadora y salgo, había llegado a la punta de un monte que hay en una estación de ferrocarril en Gobernador Ugarte. Cuando la quiero filmar, sale con una velocidad impresionante hacia arriba y se queda estática arriba, quieta. Ahí la empiezo a filmar y ahí empezó a hacer cierta clase de movimiento que un avión o un helicóptero no los puede hacer. Entonces, ahí se empieza a hacer más grande, más grande, más grande, siempre luminoso, pero no daba luz para ningún lado. Siempre luminoso, hasta que se pone bien encima mío y ahí se apaga la luz. Y se ve lo que yo diría que es la panza de la nave. Pero no sabría decirte si es la panza de la nave o qué parte de la nave es, pero se ve clarito el formato que tiene, la estructura, el centro girando, ese color rosado, y cuando eso quería se ponía todo color brillante. Tuvo alrededor de 12, 14 minutos y después, bueno, si en lo que vos haces así, desapareció. La pregunta no se hace esperar. ¿Dónde está la verdad? ¿Quién tiene la llave para descubrir tales enigmas? Mientras tanto, nuevos casos se suman a la interminable lista a lo largo de casi 30 años de misterio en toda América. En el centro de la provincia de Buenos Aires, una región altamente ganadera de la Argentina,
se encuentra la ciudad de Azul. Esta población provinciana, que debe su nombre a la antigua denominación del Arroyo Azul, un curso de aguas cristalinas que la atraviesa, paradójicamente, fue sede de un oscuro episodio científico que hasta el presente permanece deliberadamente oculto, aún por los más altos niveles gubernamentales. La investigadora Silvia Simondini relaciona este hecho con otros misterios propios de esta región rural. Este experimento se realizó en el Centro Panamericano de Zoonosis, en la localidad de Azul, el CEPANZO, y fue avalado por la Organización Panamericana de la Salud. Las pruebas que se realizaron fue inyectar a 10 animales vacunos, que se los colocó junto a otros 10 animales que no fueron inyectados. En teoría se buscaba encontrar un anticuerpo para el virus de la rabia. Lamentablemente carecían de toda la seguridad hacia los animales y también hacia los seres humanos. Existe una relación directa entre el supuesto experimento genético de Azul y la extraña mortandad de animales de cría. Este experimento luego fue denunciado por un investigador argentino que en ese año 1986 estaba becado en el Instituto Wistar de Estados Unidos. Allí se enteró de lo que estaba sucediendo en Azul y lo comentó. Ahí es como que explotó una bomba, porque inmediatamente los medios internacionales se hicieron cargo de esta prácticamente denuncia y rápidamente pasó a la primera plana del New York Times. Al poco tiempo, por supuesto, el primero que fue despedido fue este investigador argentino que se llamó Mauricio Seigel-Schiffer, y que los demás, las personas que estuvieron contratadas para este experimento, también fueron despedidas, y entre ellos argentinos y extranjeros. Los investigadores buscan indicios, rastros, interrogantes que necesitan respuestas. Pero las respuestas muchas veces se hacen ocultas, o lo que es peor aún, han sido totalmente destruidas, según afirma la investigadora Simondini. Y en la gestión de una importante funcionaria de esa época, desaparecieron todos los documentos de la caja fuerte del Ministerio de Salud y Acción Social. Con las vacas que fueron utilizadas, fueron sacrificadas y enterradas bajo 1.600 kilos de cal. Y con respecto a las personas, uno no puede hoy afirmar ni negar nada, pero en 1993 apareció una enfermedad virósica en la localidad de Azul que afectó a más de 300 personas. Como resultado de las investigaciones, los casos, en su gran mayoría, repiten un patrón notablemente similar. Casi todas las mutilaciones son en ganado vacuno, y ocasionalmente hay casos de caballos, ovejas u otros animales. Nunca aparecen detalles de lucha. Incluso en suelos blandos, no se han encontrado huellas de pisadas alrededor de los cuerpos, como si los animales hubiesen sido levantados del piso o depositados desde el aire. Y si fuera algún bicho que lo hubiese comido, para mí, yo llevo muchos años en el campo, tengo entendido que tiene que haber alguna clase de rastro, por ejemplo, sangre, por mínimo que sea, tendría que haber. Con frecuencia faltan los mismos órganos: los ojos, los oídos, la lengua, el recto, los genitales, las glándulas mamarias y la carne de las quijadas. Nos contó un relato una señora que había visto una luz extraña. Entonces, al aparecer todos estos animales, uno piensa que puede ser una cosa de extraterrestre o algo por el estilo. Yo personalmente no lo vi. En los cuerpos se encuentran incisiones que no han sangrado, siempre a la profundidad de la piel, y muchos de los cortes están vacíos de sangre. Hace unos años atrás nosotros vimos una vaca que temblequeaba y cayó, y fuimos a verla, fuimos al encuentro y encontramos que la vaca estaba como en la carretilla, cortada con un cuchillo, perfectamente cortada, con el corte, es decir, mirando hacia el cielo, y observamos y no sabíamos qué era. Además,
Estas incisiones parecen haberse efectuado con notable precisión quirúrgica. En el borde del agujero, algo que está duro, como cicatrizado, con fuego, como cuando se hace una operación que va a estar cicatrizando la herida, duro. Lo cierto es que después de 30 años del inicio de las misteriosas mutilaciones, aún los investigadores están muy lejos de descubrir la verdad que hay detrás de ellas. Y el misterio no solo continúa sin resolverse, sino que cada vez se hace más extraño. Y en tanto que hay teorías que aseguran que se trata de presuntos operativos secretos de agencias internacionales de investigación, una nueva teoría adjudica la responsabilidad de estos ataques a una avispa carnívora de origen alemán. Aquí, por ejemplo, ese tipo de insectos como la chaqueta amarilla no se ha visto. Eso no quiere decir que por ahí exista. Se trata de un insecto conocido como chaqueta amarilla, cuyo nombre científico es Véspula germanica, que se utiliza en la región patagónica, en el sur de la Argentina, desde hace unos 10 años para combatir plagas. Según se afirma, sus larvas podrían seccionar en pocos minutos a los animales, cortándolos sin causar derramamiento de sangre. Aunque también se alimentan de frutas y néctar de flores, debido a su predilección por la carne, se las conoce en la Patagonia como abejas carnívoras. No sé, la abeja esta que se ve alrededor, no, otra abeja desconocida no he visto. Por su parte, el informe oficial de los técnicos del Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria de la Argentina, conocido como SENASA, determinó, de acuerdo a los estudios efectuados sobre lesiones y mutilaciones de cadáveres bovinos, que los decesos se produjeron por causas naturales y las lesiones fueron provocadas por animales predadores, entre los que se destaca el pequeño ratón conocido como hocicudo rojizo, cuya población, según el informe, ha crecido recientemente y ha cambiado sus hábitos alimenticios. De ser una mutilación causada por un depredador, seguramente que no es el ratón hocicudo colgado. Sin embargo, a pesar de estas conclusiones, muchos expertos no consideran suficientes las razones oficiales y la polémica sobre las verdaderas causas aún continúa. Con respecto al ratón rojizo tampoco se ha visto acá en la zona. Indudablemente alguien o siempre algún animal se hubiera encontrado muerto. Estos ratoncitos si depredan sobre insectos o sobre lombrices de tierra. No van a depredar sobre un animal más grande. Hasta el momento, tanto la opinión de muchos estudiosos como la de los pobladores rurales prefieren aquellas versiones vinculadas con la presencia de seres desconocidos o de grupos científicos poseedores de tecnología muy avanzada. Yo siempre sigo firme con mi teoría extraterrestre de las mutilaciones, pero esa es mi convicción. Lo que me muestran las evidencias también me llevan a incursionar porque hay un fenómeno que puede ser una manipulación terrestre tranquilamente. Una de las hipótesis que nosotros teníamos era que podía haber sido hecha por la mano del hombre o puede ser hecha por la mano del hombre. Lo que pasa es que nos están faltando evidencias como para poder justamente dilucidar si es cierto o no. Hoy día, si somos objetivos, tenemos que pensar por qué no puede ser algún tipo de manipulación que esté sucediendo y que desconocemos con estos virus famosos que aparecen de tanto en tanto. No nos olvidemos que el virus del SIDA también salió de un virus recombinante y en este momento podemos pensar también de que estas mutilaciones de ganado, si no son los extraterrestres, pueden ser de un virus recombinante. Yo lo primero que sospeché al ver la forma de situado el animal, los orificios simétricos y el hioides cortado, las costillas cortadas y cómo se veía el maxilar, yo creo que son seres extraterrestres o superiores a nosotros, al menos que tengan elementos que nosotros no tenemos para hacer ese trabajo. Más allá de estas conjeturas, el gran interrogante aún permanece sin respuestas concretas. ¿Cuáles son las verdaderas razones de estas muertes? ¿Cuál es el objetivo?
existe información clasificada deliberadamente oculta a la opinión pública y a los centros científicos del mundo? El temor a la invasión de la prensa, de investigadores, de curiosos y especialmente por un descreimiento generalizado de las autoridades regionales, que en muchos casos rechazaron las denuncias de animales mutilados, generan el silencio o el ocultamiento de estos hechos. Mientras las opiniones se cruzan una y otra vez en esa incansable búsqueda de la verdad, y nuevos episodios de avistamiento de ovnis se suman a la lista interminable de nuevos casos de mutilaciones que aparecen semana a semana en los campos de cría de animales, el planteo surge inevitablemente. ¿Estará la humanidad frente a una realidad inexorable que aún la ciencia se niega a aceptar? ¿Se tratará definitivamente de un secreto a voces? Como siempre ha sucedido, tarde o temprano, el tiempo inexorablemente nos dará la respuesta. ¿Se trata de visitantes de otros mundos? Veníamos camino Lebucosa, Liqueló, y allá más o menos a la altura de las torres de Chocón, allá las vemos, se apareció una luz que se empezó a levantar. Nosotros veníamos en la camioneta y bueno, cuando quisimos acordar, quisimos buscar el teléfono, lo teníamos al lado. ¿De un experimento científico secreto? Se trataba de un virus que creara anticuerpos y a la vez que creara una nueva vacuna para la rabia. ¿De una conspiración con fines atemorizantes? ¿Son causas naturales provocadas por bacterias desconocidas? Yo llevo más de 20 años de experiencia a campo, nunca vi una cosa igual, nunca me pareció que fuera natural ni sobrenatural, una cosa totalmente extraña de acuerdo a la profesión. Nosotros en esta época normalmente en el Bajo le llamamos a una zona que se inunda o por lluvias o por crecientes, los animales padecen hambre y muchas mortandad, pero nada que ver con lo que yo vi ese día. ¿Son rituales de sectas que practican el ocultismo? Algo está sucediendo. Algo incomprensible e inquietante está sucediendo en muchas zonas rurales. Hasta última hora el animal estaba bien y al otro día apareció con la mutilación. Cientos de animales vacunos aparecen inexplicablemente muertos y mutilados en los campos de pastoreo. Cuando hay un animal muerto, uno encuentra, a lo lejos sabe, porque están las vacas ahí reunidas y mirando. En este caso no sucedió lo mismo. Era totalmente que estaba solo y tuvimos que ir al encuentro unos metros y mirarlo, entonces eso también nos asombró. Los productores están consternados.
Apenas con breves palabras pueden expresar su incertidumbre, ocultar su temor o tratar de entender la situación. Por el momento de los años que yo he estado acá, o en las partes que he andado, no he visto un caso de esto, no he visto en ninguna parte. Se ignoran las causas de la muerte. Las mutilaciones presentan una inexplicable similitud. Soy hijo de productores, criado en la ciudad de acá de Salqueló. Hace muy poco que estoy recibido como médico veterinario y bueno, realmente conversando con productores de la zona nunca se ha visto una cosa similar. En todos los casos coinciden asombrosamente los órganos extirpados. Músculos de la mandíbula, lengua, ojos, ubre y genitales. Nosotros concurrimos al lugar y observamos que efectivamente había un novillo muerto, que le faltaba parte de la mandíbula, la parte de los genitales, un ojo, una oreja y bueno, y la parte del ano, ¿no? Una oreja, un pedazo de médula, la yugular estaba expuesta, 3 pezones. Otra de las cosas que se ve en el lugar del hecho, por ejemplo, de que el animal no ha peleado, no hay rastros de sangre, no hay huellas de ninguna clase. Cuando vi animales muertos de aftosa, si algunos estaban mutilados por carnívoros comunes que causan las lesiones desgarradas. La vaca loca felizmente no existe. La encefalitis espongiforme, que así se llama, no existe en nuestro país. Por lo tanto, de estas mutilaciones que se está hablando, no tendrían ninguna relación con ninguna de esas enfermedades. Miles de testimonios repiten una y otra vez las intrigantes experiencias. Los interrogantes se acumulan en torno a la búsqueda de explicaciones. Y las hipótesis se multiplican disparadas en todas direcciones. La magia negra, o se trata de animales predadores como afirma el organismo oficial de salubridad animal, SENASA. El ratón hocicudo para nosotros no existe. Eso es simplemente como para tranquilizar a la gente y para que no se alarme y que no piense en cosas que uno puede fantasear un montón de cosas porque es la verdad bastante extraño. Las respuestas son insuficientes. Y ante la incertidumbre, uno a uno los casos se repiten. Bueno, en el campo nuestro un ternerito que le habían cortado la oreja, bien cortada. Y en el campo de un familiar, bueno, ha tenido varios casos de una vaquillona que bueno, le hicieron todo lo que le hacen los demás, a los demás animales, todas las partes que le quitan. Y después 4 corderitos también le agarraron. Los registros periodísticos señalan los primeros casos de mutilaciones en vacas hace unos 30 años. Algunos investigadores cuentan sus experiencias, tanto en la recopilación e interpretación de material de archivo, como en base al resultado de sus vivencias particulares durante los trabajos de exploración. Mientras tanto, una y otra vez, los testigos